cierta cantidad de gramos para la edad de embarazo. No se espera que un bebito de 28 semanas tenga el mismo peso que un bebito de 40 semanas. Tiene que tener un peso distinto. Y ese peso no puede tener un valor exacto, sino tiene que tener un rango de valores. El valor normal va desde cierto peso hasta cierto peso para esa edad gestacional determinada. Entonces, un bebito de 40 semanas va a tener un rango de pesos en los cuales su peso es normal, pero cuando sale debajo de ese rango, es un bebé pequeño para esa edad gestacional. Y cuando sale por encima de ese rango, es un bebé grande para la edad gestacional. Y macrosomía es cuando hacia abajo. Ok, vamos a ver. Ahora, ¿qué es un bebé pequeño para la edad gestacional? Entonces, un bebé pequeño es aquel que nace por debajo del percentilo 10 para la edad gestacional. Hay distintas curvas de crecimiento de pesos. Hay curvas nacionales, hay curvas internacionales. ¿Cuál es el peso normal para distintas edades gestacionales? Y si el bebito nace con menos de ese peso para esa edad gestacional, es pequeña para la edad gestacional. Menos del percentilo 10. Ahora, existe otra definición que es un poquito ambigua, un poquito difícil en realidad, que es lo que es restricción de crecimiento intrauterino. ¿Qué es restricción de crecimiento intrauterino? Se supone que los bebés tienen un potencial genético para tener cierto peso, cierta talla y cierto perímetro cefálico, ciertas magnitudes. Pero los bebés a veces no pueden alcanzar ese potencial genético para el cual estaban programados. Cuando no alcanzan ese potencial genético, eso se llama restricción de crecimiento intrauterino o retraso de crecimiento intrauterino. Ahora, eso es variable y la definición es variable. Hay definiciones obstétricas para definir que un bebito no está creciendo apropiadamente. Se hace por ultrasonografía, entonces ves un bebito que está pequeño y luego mides su crecimiento a lo largo de varias etapas en el embarazo y ves que no está creciendo apropiadamente, entonces es una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces hay definiciones como esta que son una definición bien abstracta, bien general, que no nos dice casi nada y definiciones un poquito más claras que se pueden hacer por ultrasonografía. ¿Cuál es la incidencia de bebés pequeños? Bueno, el 10% de todos los bebés nacen pequeños para la edad gestacional. 10% de todos los embarazos son pequeños para la edad gestacional. Pero se asocia el tamaño pequeño a mayor mortalidad. Entonces, entre los muertos también el porcentaje es mucho mayor. 20% de los bebés que mueren, que se ovitan, son pequeños para la edad gestacional. Hay un mayor riesgo de mortalidad, como decíamos, hay un riesgo de 4 o 8 veces de mortalidad. Y la mitad de los bebés que son pequeños llegan a ser pequeños graves, pequeños que tengan menos de un percentilo, ya no 10, sino percentilo 3, lo cual nos expone a mayor riesgo de morbilidad y mortalidad y mayores problemas a largo plazo. ¿Qué factores efectores están involucrados en el retraso de crecimiento intrauterino? Hay factores genéticos y congénitos. Entonces hay bebés que pueden tener ciertas alteraciones genéticas, los bebés que tienen trisomías, los bebés que tienen mutaciones genéticas y los que tienen anomalías genéticas tienen mayor riesgo de ser pequeños que sus pares que son normales. También infecciones congénitas, algunas del grupo TORCH, por ejemplo la sífilis, se asocian bastante a bebés pequeños. Estos son los criterios más frecuentes asociados clínicamente a sífilis congénita, es pesar menos de 2.500 gramos, ser pequeñito. Otro factor de riesgo puede ser los errores en métodos de metabolismo, que son alteraciones de ciertas enzimas del metabolismo de carbohidratos o de proteínas, o sea, de aminoácidos, y que al alterarse pueden asociarse a bebés pequeños. Y pueden también haber factores raciales o étnicos que hagan que un bebé sea más pequeño. Entre otros factores también está el sexo femenino. Los bebés pequeños son más frecuentemente mujeres. La gemelaridad, mientras más bebés haya en un útero, más bebés que van a compartir la misma circulación feto placentaria y más bebés que van a alimentarse de menos nutrientes, entonces van a ser más pequeños. El RCI, la tasa de crecimiento intrauterino, suele ser recurrente. Si hay un antecedente de
que una mamá tuvo un bebé con RCIU, la posibilidad de que el segundo o el tercer bebé tengan un RCIU cada uno es del 25%. ¿Qué factores maternos están involucrados con el retraso de crecimiento intrauterino? Bueno, hay factores que reducen el flujo útero-placentario. Estos tienen que ver con hipertensión masculina, preeclampsia, enfermedad neuromuscular y enfermedad hipertensiva crónica se asocian a una más mala vascularización de la placenta, y una placenta mal vascularizada va a aportar pocos nutrientes y poco oxígeno al bebé, por lo tanto va a tener restricción de crecimiento intrauterino. También factores nutricionales: si la mamá está desnutrida, no tiene un buen peso antes de embarazarse, o el crecimiento o el incremento de peso de la mamá a lo largo del embarazo es bajo, menos de 0,9 kilogramos por cada mes de embarazo, el bebé tiene mayor riesgo de tener retraso de crecimiento intrauterino en el embarazo múltiple y en los mentales. El consumo de sustancias también se ha asociado a retraso de crecimiento intrauterino. Están las drogas legales como el alcohol y el tabaco, y también otras como la heroína y la cocaína, que se asocian a bebés más pequeños. La hipoxemia materna, de ciertas etiologías, puede ser una mamá que tenga algún problema pulmonar, o más típicamente y más horizontalmente mamás que viven en gran altitud tienen menor tensión de oxígeno, y por lo tanto sus bebés reciben menos oxígeno, menos nutrientes y tienen restricción de crecimiento intrauterino. Otros factores maternos son la baja estatura y el bajo peso de la mamá, la edad joven de la mamá y la clase socioeconómica baja, también la gran mortalidad y la premortalidad. Entre los factores placentarios está la insuficiencia placentaria que se puede presentar en preeclampsia, y es cuando y también en hipertensión crónica, cuando la placenta es insuficiente para sostener un bebé para la gestación que tiene, y la complicación que es como oxígeno. También hay problemas anatómicos cuando hay infartos placentarios, cuando hay mala presentación, cuando la placenta se implanta mal, manifestaciones anómalas, y cuando hay trombosis vascular umbilical o angiomas, como los que vemos en la foto de la primera unidad. Aquí se detallan las fases de crecimiento fetal. Los bebés tienen fases de crecimiento. Hay una fase, que es la primera de las primeras 16 semanas, en las cuales los bebés crecen a expensas de hiperplasia, de multiplicación celular. Las células se multiplican más que ganar tamaño, los órganos y los tejidos crecen por multiplicación de células. A esa fase se llama fase hiperplásica o hiperplasia celular. Entonces, la primera etapa de crecimiento de los fetos, en realidad la etapa embrionaria en su mayoría, porque estamos hablando de los primeros 16, las primeras 2 son embrionarias, será el crecimiento por hiperplasia, por multiplicación celular. Luego hay una fase mixta, que es de hiperplasia y hipertrofia, que se produce entre las 17 y las 32 semanas. Y más adelante, una fase que es predominantemente hipertrófica, en la cual las células ya no se multiplican tan rápido y tan activamente como en la primera etapa fundamentalmente, sino que lo hacen más lento, siguen reproduciéndose, pero es mucho más lento, pero el crecimiento se da en base al crecimiento de las células y a la acumulación de grasa y de sustratos, ¿no? Entonces se debe el incremento del depósito de grasa y glicogeno. Tipos de RCIU, tipos de restricción de crecimiento intrauterino, de retraso de crecimiento intrauterino, se pueden distinguir de distintas maneras. Hay varias clasificaciones, pero la clasificación más clásica y que es clínicamente más tangible es esta: distinguir los RCIUs entre simétricos y asimétricos. ¿Cuál es la importancia de distinguir un RCIU simétrico y un asimétrico? Básicamente la importancia radica en que los bebés con RCIU simétrico han tenido restricción de crecimiento intrauterino más crónica, más larga, desde el inicio del embarazo. ¿Qué parte del cuerpo del bebé creen que crece más? La cabeza. Por el crecimiento del cerebro que está dentro de la cabeza. Entonces, la parte que crece más es la cabeza, y en la etapa que crece más es en la etapa hiperplásica, la primera etapa, donde hay una gran multiplicación celular y las neuronas se multiplican como nunca más lo van a volver a hacer en el resto de la vida. Entonces ahí se multiplican mucho. Entonces, problemas crónicos que se inician muy pronto en el embarazo, en el primer trimestre, van a afectar esta etapa de crecimiento. Entonces la cabeza no va a crecer. Y van a afectar también el crecimiento de todo lo demás.
tampoco va a crecer los brazos, las piernas, tampoco va a crecer el perímetro abdominal y va a haber poco peso, va a haber poca talla y tampoco va a crecer la cabeza. ¿Por qué? Porque la fase hiperplásica va a ser afectada. Sin embargo, si el problema se presenta más tardío en el embarazo, en un segundo trimestre, tercer trimestre, la cabeza crece con hiperplasia bastante bien en la primera etapa, pero luego no crece tanto, pero se afecta más el crecimiento de los miembros. Entonces hay un crecimiento asimétrico, ¿ya? En el cual la cabeza puede ser un poquito más grande o casi normal, y los miembros y la longitud y el peso van a ser menos. Esto es cuando la instalación es más tardía, más aguda, más reciente. Entonces podemos distinguir dos tipos de retraso de crecimiento intrauterino: un retraso de crecimiento intrauterino agudo o tardío, en el cual el crecimiento va a ser asimétrico, porque la cabeza va a haber crecido relativamente bien, pero el resto del cuerpo se ve afectado, y un retraso de crecimiento crónico que es simétrico y que se produce en las primeras etapas del embarazo y donde todo está pequeñito, incluida la cabeza, entonces es más simétrico. Entonces hay dos tipos: el crónico proporcionado o simétrico y el agudo desproporcionado o asimétrico. Entonces, clínicamente podríamos distinguir a estos bebés. Si la cabeza está normal o casi normal y en cambio el cuerpo es pequeñito, vamos a tener un retraso de crecimiento asimétrico. Si todo está pequeñito, es simétrico. Los simétricos son más crónicos. Tienen dos tipos de etiología los simétricos: una etiología constitucional y una no constitucional. ¿Qué es constitucional? El bebé estaba diseñado genéticamente para ser pequeñito. Algún error genético que ha hecho que este bebé se haya formado genéticamente mal lo hace pequeñito desde el principio, ¿ya? En cambio, los no constitucionales son factores ambientales externos que han afectado al bebé muy temprano en el embarazo. Algunas infecciones, sobre todo virales, algunas bacterianas también, pueden afectar al bebé desde las primeras etapas del embarazo y afectar su crecimiento desde el principio. Entonces esos factores son exógenos, por lo tanto no son constitucionales y pueden afectar al bebé. También, si la mamá tiene consumo de sustancias, puede asociarse a esto. El asimétrico, bueno, el perímetro cefálico puede estar normal, pero el peso va a estar bajo. ¿Ok? Vamos a ver esto. Aquí están las diferencias. El más frecuente es el asimétrico, 80%. Usualmente se produce al final del embarazo. En la primera etapa del embarazo son los de tipo simétrico. Simétrico significa que va a estar pequeña la cabeza, ¿ya? Asimétrico, la cabeza va a estar normal, ¿ya? Y el bebé va a estar de peso bajo. En el simétrico hay hipoplasia, porque se afecta en la primera parte del embarazo, donde la etapa hiperplásica ha sido afectada. Y en el asimétrico va a haber hipotrofia, se afecta hacia el final del embarazo, la etapa de crecimiento hipertrófico. El crecimiento placentario, el tamaño va a ser normal de la placenta en el simétrico. En el asimétrico usualmente es disminuido. Anomalías fetales, son más frecuentes las malformaciones genéticas en el simétrico, entonces aquí son frecuentes. Y es raro que sean de causa genética los asimétricos, son más nutricionales, así que genéticamente son normales usualmente. El diámetro biparietal asimétrico significa cabeza pequeñita, entonces es pequeño. El diámetro biparietal es normal en el simétrico. La circunferencia abdominal va a ser pequeña en el asimétrico, perdón, en el simétrico, y va a ser pequeña en el asimétrico en ambos. Y el índice ponderal en el asimétrico va a estar disminuido, en el simétrico es normal. Ahora vamos a ver qué es el índice ponderal. ¿Cómo se evalúa un bebito con restricción de crecimiento intrauterino? Primero hay que estar seguros de la edad gestacional, porque tú puedes estar afirmando que ese bebito es pequeño con la edad gestacional, pero de pronto es prematuro. Hay que estar claros en que tenga la edad gestacional que se sospecha que tiene. Entonces hay que averiguar bien si la fecha de última regla es confiable, si hay ultrasonografías que confirmen esa edad gestacional, y por último un examen físico del recién nacido con un test de Ballard que determine la edad gestacional. Si todo está bien y estamos de acuerdo con la edad gestacional, hay que hacer una evaluación física del bebé. Hay que hacer una anamnesis para buscar y rescatar factores de riesgo que han determinado que este bebito ha sido pequeño: la señora es alcohólica, la señora consume tabaco,
La señora de pronto ha tenido una mala evolución de peso a lo largo del embarazo, no ha ganado el peso que debió ganar. La señora de pronto era una señora de talla baja, tiene los factores socioeconómicos en los cuales no tiene una adecuada nutrición o un adecuado entorno que le haya monitorizado el embarazo y no haya tenido factores suficientes. Esos detalles se refieren. También pueden haber pruebas hormonales. Usualmente los bebés que tienen restricción de crecimiento intrauterino tienen estriol y retorno placentario disminuidos, ¿ya? Y por último, completamos el examen físico haciendo lo que se llama índice ponderal para ver si este bebito tiene un retraso de crecimiento intrauterino simétrico o asimétrico. En un asimétrico podríamos quedarnos con la idea de que la placenta era insuficiente, así que el riesgo de que tenga infecciones como toxoplasma, rubiola, etc., es bajo en un bebito que es asimétrico. ¿Por qué? Porque eso se produce al final del embarazo. También es raro que sea un problema genético, entonces no tendría que ser una preocupación tan grande, ¿ya? Sin embargo, un bebito que sea simétrico sí debe preocuparnos más. Entonces, determinar si el bebito tiene retraso simétrico o asimétrico es fundamental. Entonces, se saca el índice ponderal dividiendo el peso entre el cubo de la talla en centímetros. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo propuesto que está ahí, ahí nos ponen un bebito de 1800 gramos, pequeño, que tiene una edad gestacional de 36 semanas. Es pequeño para los hombres. 36 semanas de edad gestacional. Peso al nacer, 1800 gramos. Y la talla es de 40 centímetros. El índice ponderal es el cociente entre el peso y la talla al cubo, o sea, talla. O lo que equivale es eso que dice ahí. A dividir 1800 entre 40, otra vez entre 40 y otra vez entre 40. Y eso lo multiplican por 100. Multiplicamos 2.8. Ahora, ¿cómo determino si un bebito es simétrico o asimétrico? Si este índice ponderal es normal, está entre los percentilos 10 y 90 percentilos, que es normal. Pero si está menor al percentilo 10, entonces este es un RCIU asimétrico. Y esto sería un RCIU simétrico. ¿Cuándo me preocuparía? La simetría. Más. En realidad me preocuparía los dos, ¿ya? Pero si el índice ponderal está disminuido, es asimétrico y los asimétricos tienen una mejor evolución, un mejor pronóstico, porque la posibilidad genética de que sea algo genético o que sea algo infeccioso precoz en el embarazo es menor, ¿ya? Es probable que este bebé, su cabeza y su cerebro hayan crecido normalmente, así que el pronóstico neurológico también es mejor. En cambio, si sale normal y es simétrico, estructuralmente simétrico, este bebito que es simétrico y es pequeño, significa que no ha crecido el cuerpo, eso ya lo sabemos porque es pequeño, pero dentro de todo el cuerpo tampoco crece la cabeza, y eso es malo. Entonces, si el bebito nace y es un RCIU simétrico, es decir, se encuentra en este rango, ese bebito no debe preocupar. Si es asimétrico, podemos respirar mejor. No significa que no tenga riesgos, sí tiene riesgos que vamos a ver más adelante. Entonces, para determinar si es simétrico o asimétrico, se pueden usar varias tablas. En la tabla original de Lutchenko, de esta relación entre peso y talla, no se detalla bien. Esta es una. Primero que las tablas de Lutchenko son bien antiguas y esta es pues de la fuente original y pues, no se nota mucho los letras, ¿no? Aquí hay 250, 260, 270. 280 estaría por acá. Y la edad gestacional era de 36 semanas.
¿sí? 36 y 280 estaría por acá. ¿Notan el punto donde estoy colocando? Sí. Y eso está debajo del percentilo 90, que es esta línea, y encima del percentilo 10. Entonces, este RSI para el 80 sería simétrico o asimétrico. Simétrico. Sería simétrico, supongo que sería mal. Luego tenemos esta curva de acá, que la he sacado de alguna fuente que la he citado. Pero si vemos aquí, este es 33, 34, 35, 36 aquí. Y 280 está entre el percentilo 90, es igual, también es simétrico. Para esta tabla también nuestro bebito está bien. Y esta es una curva peruana, es probablemente una de las mejores curvas peruanas que se han hecho. Ojo, estoy diciendo mejores curvas peruanas, no estoy diciendo que esto sea aplicable al resto del mundo. Para Perú está bastante bien. ¿Por qué? Porque ha tomado población peruana, tomó costa, sierra y selva, ha tomado un buen número de pacientes y se ha trabajado bien. Ganador del Premio Nacional Hipólito Unanue, la curva de Ticona del 2005. A este doctor se le ocurrió, vamos a hacer un multicéntrico. Nada más recolectó lo que se recolecta en todos los hospitales: peso al nacer y edad gestacional. Y recolectó población de Juliaca, de varias zonas de la sierra, algunas zonas de la selva y Lima. Y ya estableció cuál es el valor normal de peso y de talla para los bebitos. ¿Cuál es el percentilo 10? ¿Cuál es el percentilo 90? ¿Cuál es el percentilo 10? ¿Y cuál es el percentilo 50? Y estableció los valores normales, o varones y por mujeres. Si ven, vamos a ver el mismo caso. Acá está la curva de Ticona, esta es la curva de Ticona, acá está. Vean, por ejemplo, aquí a las 40 semanas. Vean el percentilo 10. Está en 3.000 gramos. Y el percentilo 90 está en más de 4.000 gramos. Entonces, para esta curva, los bebitos de 40 semanas debieran pasar un poquito más de 4 kilos. Estos valores, mientras más pequeños son, todavía son un poquito más altos. La curva más grande que se ha hecho en Estados Unidos, que todavía se usa mucho en Perú, que es para prematuros, y la usan mucho para prematuros en muchos centros, incluyendo el centro, que es la curva de Fenton, tiene valores un poquito más bajos en prematuro. ¿No? Es como que en la curva de Ticona los bebés peruanos fueran más grandes que los bebés norteamericanos. Pero, comentar esa parte. Bueno, es un buen esfuerzo, está bueno, se trabaja en costa, sierra y selva, está interesante. Pero con la curva de Ticona, ¿qué podríamos hacer? También tenemos índice ponderal, que ha hecho el índice ponderal basado en sus datos y establecido aquí. Y aquí tenemos nuestro bebé de 36 semanas y con 2.8 todavía también está, claro, ya cerca del percentilo 90, pero está entre el percentilo 10 y el percentilo 90. Por lo tanto, es un RSI simétrico. Entonces, con las tres curvas, este bebé es un RSI simétrico y por lo tanto tiene un peor pronóstico neurológico. Es probable que sea fruto de una anomalía congénita, un defecto genético, cromosómico, o de una infección muy precoz en el embarazo. ¿Ya? Para eso sirve el índice ponderal, para ver qué más van a investigar en este libro. Sin embargo, sí tienen riesgos independientemente de que sean simétricos o asimétricos, que son los niños de los niños. El índice ponderal, si quieren ponerle el epónimo, es de Roger, es el mismo, la misma definición y todo lo demás, pero este todo propone que simétrico sea este rango de aquí a aquí, de 232 a 285 y asimétrico sea esta rango para todas las simetrías. Nos van a encontrar la definición de simetría y simetría y de los valores normales del percentilo 10 y el percentilo 90 para todos los gustos y colores. Debieran trabajar con la tabla que use su institución. ¿Ya? Ok, ¿qué más tiene esto? Nada más. Ya. Entonces, ¿cómo se hace la ecografía? El diagnóstico se puede usar algunas herramientas actuales, como la ultrasonografía, nos ayudan mucho para determinar, sobre todo los RSIs que son provocados por alteraciones en la circulación feto-placental. La ultrasonografía se ha vuelto una herramienta indispensable en la valoración del bienestar fetal. Entonces, nos puede ayudar cuántos de estos bebitos tienen problemas de circulación y muchos de ellos tienen que acabar en una cesárea pronto porque esa circulación es tan crítica que puede afectar al bebé y
el hecho de hacer nacer a ese bebito por vía vaginal es someterlo a un estrés que puede acabar en un óbito, como han visto, hay mayor riesgo de mortalidad por CRCI o mayores riesgos de otras complicaciones incluso después de nacer, así que nos ayuda bastante. El método seguido de la ecografía vendría el diámetro biparietal. Como hemos visto, si el diámetro biparietal es pequeño, es un RCI que podríamos valorar como simétrico, con afectación del crecimiento de la cabeza. La circunferencia abdominal nos puede ayudar si la circunferencia abdominal es pequeña y la cabeza es normal o grande, entonces el bebito es asimétrico. La relación entre la circunferencia abdominal y la circunferencia cefálica se hace en el segundo trimestre. Si la circunferencia cefálica es mayor a la abdominal, es asimétrico. La longitud del fémur también nos puede ayudar a valorar los retrasos de crecimiento simétrico. Y podemos ver la morfología placentaria y la evaluación del líquido amniótico, que es importante para valorar el bienestar del bebé como feto. Pero si tenemos una placenta que está mal implantada, que tiene mala circulación, que está senescente, va a provocar pocos nutrientes al bebé y es un riesgo para el bebé. Si el líquido amniótico es escaso, también es un riesgo para el crecimiento del bebé. Los bebitos que tienen oligómenos no crecen apropiadamente porque ya no tienen espacio para crecer, están aplastados, un poco líquido. Entonces aquí tenemos algunos patrones de Doppler vascular. El Doppler vascular como herramienta debiera ser la norma, pero todavía no es que se haga 100%. Se puede hacer Doppler de la arteria uterina, Doppler funicular, o sea, del cordón, y Doppler de la cerebral, de la meninge media. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un patrón normal y aquí pueden ver cómo en la diástole el flujo sanguíneo es más bajo. Entonces, esto indica que hay un flujo sanguíneo bajo cuando hay diástole y esto es anómalo. Puede indicar que haya una mala circulación del feto placentario a nivel uterino. Aquí tenemos un patrón todavía más crítico, que este es el patrón funicular. Este es el normal aquí arriba y vean cómo en la diástole hay inversión de flujo. Esto se llama inversión de flujo. Esto es pronóstico incluso para el riesgo de enterocolitis microvascular. Si una vez que le hacen esta ecografía en las últimas semanas, justo cuando va a nacer el bebé y por esto se determina necesaria, que también puede ser causal necesaria por el riesgo, este bebé en diástole, la sangre no está pasando al bebé. De hecho, no es que esté pasando al flujo reverso, está regresando hacia la normal diástole. Entonces, no tiene un buen flujo de sangre placentario neonatal en la diástole. Entonces, esto hace que el bebé tenga riesgo de hipoxia, riesgo de morirse por un sufrimiento fetal agudo. Esto es una indicación necesaria. Pero aparte de que la cesárea, también este bebé ha sufrido hipoxia en el útero por este mismo mal flujo. Entonces este bebito, si nace, no lo puedo manejar dándole leche de pronto. Vamos a darle leche. Este es un bebito que crónicamente está hipoxémico, entonces sus intestinos son hipoxémicos. Este bebito tiene alto riesgo de enterocolitis microvascular. Bebitos que tienen este tipo de flujo no se les debiera dar leche igual que un bebito materno. Se les debe dar poquito, porque estos bebitos con RCI que presentan además este flujo tienen alto riesgo de hacer enterocolitis microvascular. Y aquí también vemos un flujo anómalo que es relativamente plano en diástole, pero esto es en la cerebral media. Ya. Para la evaluación diagnóstica, entonces lo que vamos a hacer es evaluar el peso a nacer, si el bebito va a tener bajo peso de nacimiento, eso es el diagnóstico. Los bebitos son delgados, les he mostrado fotos en la primera unidad. Hay que ver la gráfica que se usa en la institución del peso por la talla. En mi institución se usa Ticona, porque es la tabla nacional, aquí lo que les he mostrado, con percentilos 90, 10. Entonces aquí vemos si el bebito es normal, o está grande si sale por encima de 90, o está pequeño si sale por debajo de 10. Y ese se evalúa. Hay que ver la gráfica. Se calcula el índice ponderal para determinar si es simétrico o asimétrico y hay que hacer un balance si es que no está uno seguro de la edad gestacional para establecer la edad gestacional. Y aquí hay características clínicas de los bebés que ya son las que mostré en la primera unidad. Vean cómo la piel es arrugada, redundante. ¿Por qué? Porque hay poco tejido subcutáneo, hay mucha piel para tan poco bebé. Entonces ven el bebito con múltiples arrugas. Este es un RCI a todas luces. Y acá está con un bebé normal. Un bebé normal es un RCI. Se nota la diferencia. Más allá del tamaño, vean cómo es la cabeza, cómo está la piel del bebito con el RCI. Y cómo están los tejidos, escasos en todo lado, no es solo tamaño, es un bebito adelgazado.
¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo de un retraso de crecimiento intrauterino? Tiene mayor posibilidad de muerte fetal, puede haber muerte perinatal, un riesgo de 8 veces mayor cuando el preceptivo es menor a 10. Hay alteración de la salud fetal intraparto, el 50% pueden presentar un registro cardiotocográfico, o sea, al evaluar los latidos fetales, sus latidos pueden ser anómalos, pueden tener taquicardia, bradicardia, y eso muchas veces indica la cesárea, o una mala respuesta o una mala adaptación a los estímulos. Puede haber aumento de la movilidad neonatal y un aumento, usualmente se asocian a alteraciones metabólicas en la etapa neonatal, tienden a ser más hipoglicemia y hipocalcemia en cuanto a la movilidad, y un aumento de ingresos a la UCI. ¿Qué complicaciones pueden tener? Puede haber prematuridad. Entonces, estos bebés muchas veces se indican cesáreas por la mala circulación que tienen y terminan naciendo antes de tiempo. ¿Por qué? Porque si los dejas ahí, se pueden morir. Entonces, hacen una ecografía, los valoran pequeños, los hacen un Doppler, y el Doppler no es favorable, hay que indicar cesárea. Lo sacan y el bebé tiene que salir antes de tiempo, porque si se queda, se muere. Hay mayor riesgo de asfixia. Si este bebé luego tiene un parto vaginal porque no le valoran el Doppler, porque no valoraron que era pequeñito y lo mandan a un trabajo de parto, puede asfixiarse porque su circulación, que no lo nutría y era insuficiente para hacerlo crecer, en situaciones de estrés como el parto todavía es más insuficiente y le aporta poco oxígeno durante el nacimiento y el bebé puede asfixiarse. También puede haber hipertensión pulmonar persistente, fruto de la asfixia. El bebé hace hipoxemia, si la hipoxemia es prolongada. Recuerden que el principal vasodilatador de los vasos sanguíneos pulmonares es el oxígeno. Entonces hay poco oxígeno por la mala adaptación, hay hipoxemia y hay vasoconstricción pulmonar, y eso es hipertensión pulmonar persistente. También se asocia a una mayor frecuencia de aspiración de meconio relacionada con la asfixia. Cuando hay sufrimiento fetal, hay más bebés que producen micronutrientes. Puede haber hipotermia por la falta de reservas, como no tienen glucosa, no tienen con qué producir energía y es hipotermia. Hipoglicemia por la falta de reservas. Hipocalcemia por la falta de reservas. Son bebés que no se han estropeado de calcio porque han recibido poca nutrición. Hay mayor riesgo de policitemia. Compensatoriamente, estos bebés, sobre todo los que han tenido recibido simétrico, la placenta tenía una mala perfusión, una mala presentación, un mal aporte de nutrientes y también un mal aporte de oxígeno, porque esa placenta no aporta bien oxígeno. Compensatoriamente, el bebé produce, para ese poco oxígeno, eritropoyetina, y esa eritropoyetina hace que el bebé tenga policitemia. Tiene mayor riesgo de sepsis porque se ha visto anecdóticamente, no se sabe todavía toda la fisiopatología, pero tiene que ver mucho con la nutrición del bebé, que tienen problemas en la inmunidad celular y humoral. O sea, estos bebés no tienen una cantidad apropiada de inmunoglobulinas y tampoco tienen una buena cantidad de células T que los defienden. Además, tienen cierto grado de alergia y no son tan responsivos a las infecciones. Tienen mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, como ya comentamos. Estos bebés, muchos, sobre todo los del tipo asimétrico, viven en hipoxia crónica, entonces sus intestinos no han estado perfundidos, no han estado recibiendo buena cantidad de oxígeno y nutrientes, y por lo tanto son mucho más susceptibles a necrotizarse, a tener problemas. Además, se ha visto que muchos de estos bebés que tienen restricción de crecimiento intrauterino tienen pocas nefronas. Y luego esas pocas nefronas que tienen se han asociado a un estudio por ahí que menciona a hipertensión arterial, pero no está del todo verificado. Hipertensión arterial en la vida adulta. ¿Cuál es el manejo? Entonces, cuando uno hace el bebito lo tenemos que examinar, hay que ver si no tiene anomalías congénitas, en particular si el bebito es simétrico. Hay que ayudarlo en la termorregulación. Estos bebés tienen poca reserva y tienen poco tejido celular subcutáneo, entonces su posibilidad de perder calor es mucho mayor que sus pares que nacen con buen peso. Entonces a estos bebitos tenemos que tenerlos en un ambiente térmico neutro, manejar mejor la temperatura y tienen menos reservas de glucosa para el glucógeno, en realidad así es como una reserva para responder al alimento. Hay que mantener la glucosa normal y hay que hacer monitoreo del calcio porque también pueden ser calcio. También se les tiene que solicitar exámenes de hemoglobina y hematocrit porque tienen riesgo de policitemia. Hay que iniciar la alimentación integral, pero juiciosamente. Si el bebito tiene menos el percentil 3, o sea, tiene una residuo severo, o además tal vez nos informa que tiene
Doppler funicular inverso en diástole, ese bebé no deben alimentarlo con todo por leche. Hay que alimentarlo despacio, hay que iniciar con nutrición trófica, con enteral mínima, menos de 24 mililitros por kilo por día, y el resto darle por lo menos. El riesgo es que hagan enterocolitis enterocosante. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Bueno, se ha visto que estos bebés tienen deficiencias en el coeficiente intelectual respecto a sus padres. Sus padres que nacen con un buen peso y la misma edad gestacional tienen mejor desarrollo. Hay crecimiento físico alterado. La mayoría de estos bebés no es que van a agarrar y van a crecer y van a ser de talla normal, muchos son pequeños. Y al revés, muchos son pequeños y además obesos. ¿Ya? Existe una teoría en la cual estos bebés genéticamente, como estaban restringidos, trataban de aprovechar los pocos nutrientes que recibían. Entonces muchos genes, por la epigenética de recibir un poco de nutrientes, se han adaptado y han empezado a captar más nutrientes, todo lo poco que llegaba. Y eso hace que cuando ya reciben nutrientes de manera exógena, ya no están en el útero, los captan mucho mejor. Entonces los acumulan, son acumuladores y tienden a ser obesitos pero pequeñitos. Y eso se asocia a síndrome metabólico y dislipidemias, diabetes y enfermedad cardiovascular. Esto. ¿Por qué? Por lo mismo. Pueden tener más accidentes cerebrovasculares y las mujeres nacidas con un RCI tienen más posibilidades de tener otro bebé con un RCI. Una mamá con un RCI puede tener bebés con un RCI. Está aquí. RCI sí se ha entendido, sí, porque yo no me lo explico. Ya. RCI sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante de la RCI? Que hagan una buena distinción entre simétricos y asimétricos para ver el contraste. Dos, que entiendan que igual simétricos y asimétricos ambos tienen riesgos metabólicos. ¿Ya? Entonces, y tienen que manejar esos riesgos metabólicos. ¿Cómo se manejan los riesgos metabólicos? Hay que dar leche precoz. Dentro de la primera hora todos los bebitos tienen que tener una fuente de glucosa. Si el bebito está para leche y puede tomar leche, le dan leche dentro de la primera hora. Si no está para leche, está recibiendo dextrosa dentro de la primera hora para que no haga hipoglucemia. Y monitorizan cómo está la glucosa y cómo está el calcio. ¿Vale? Hipoglucemia, calcemia. Le piden hemoglobina y hematocrito para ver que no tenga policistemia, que es un problema frecuente. Mientras todo eso está pasando, hacen un buen examen, sacan su índice ponderal y ven. Si es un bebito asimétrico, el manejo sería hasta ahí el que hemos dado: controlar la glucosa, controlar el calcio, ver que no tenga policistemia y monitorizar. Pero si es un bebito simétrico, sí sería importante pedirle algunos exámenes. Hay que examinarlo clínicamente para ver si tiene alguna malformación. Si encuentran alguna malformación, por ahí va la cosa. Si no tiene malformaciones y la genética parece ser normal, lo otro que habría que descartar es que no tenga una infección. Entonces, pedirle TORCH sería sensato. ¿Ya? No sé, nada más. Pasa frecuentemente. Ahora vamos a ver al recién nacido macrosómico grande para la gestación. ¿Qué es un recién nacido macrosómico? Macrosómico, en términos generales, es cualquier bebito que pese más de 4 gramos. Más de 4.000 gramos es macrosómico. Grande para la edad gestacional depende de la edad gestacional. El bebito que nace con más del percentilo 90 para la edad gestacional. ¿Ya? Bueno, el percentilo 90 decíamos que es grande, grande para la edad gestacional, y aquí tenemos los macrosómicos, que son más de 4.000. Y pueden haber unos 3 grados de macrosomía, dependiendo si pesan más de 4.500 o más de 5.000 gramos. ¿Qué factores pueden hacer que un bebito tenga riesgo de ser macrosómico? Si el embarazo dura más, el bebito crece más. Entonces, embarazos prolongados se asocian a bebés más grandes. El sobrepeso materno, mamás que son obesas, peor si tienen diabetes gestacional, pueden tener bebés más grandes. La nutriparidad también se asocia a mayor crecimiento del bebé. Si hay un antecedente macrosómico, hay riesgo de macrosomía, eso es verdad. El sexo masculino, en RCIU, el sexo predominante era femenino; en macrosomía, el sexo masculino. Si la madre es macrosómica, igual que en el RCIU, la mamá con un RCIU tiene más riesgo de que su bebito tenga RCIU. Y la mamá que tiene macrosomía, al nacer, tiene más riesgo de que su bebito tenga RCIU. Un factor importante, y probablemente uno de los más importantes, porque expone a otros riesgos, es la diabetes materna, tanto pregestacional como gestacional.
Y otras son los de hiperinsulinemia fetal, también los podemos poner a que sean grandes. Ya, acá está la fisiopatología de cómo un bebito hace matrosomía. ¿Por qué hacen hipoglicemia los bebitos que son hijos de madre diabética? Bueno, lo que pasa es que los bebitos que son hijos de madre diabética, la mamá que no tiene un buen control de su diabetes tiene ciertos picos de glucosa, o sea, hiperglicemias transitorias. En respuesta, el bebito recibe esa glucosa porque eso difunde pasivamente, y el bebito recibe una carga alta de glucosa, y en respuesta su páncreas produce insulina. Entonces ese páncreas se vuelve hiperinsulinémico, hiperactivo y también hiperinsulinémico. Cuando nace el bebito empieza a recibir un suministro de glucosa que ya no está alterado, ya no es alto, pero su páncreas sigue siendo hiperinsulinémico. Entonces el bebé, cuando recibe glucosa, produce más insulina de la que necesita, responde y su glucosa se baja, entonces hace hipoglicemia. Por eso el manejo de estos bebitos no debe ser darles, se entiende la lógica, ¿no? Si hace hipoglicemia tendría que darle VIGs altos. ¿Para qué? Para que no hipoglicemia. Pero si le doy VIGs altos a alguien que cada vez que recibe glucosa produce más insulina de lo normal, es probable que me produzca más insulina y hagamos un círculo vicioso. Entonces en estos bebés sí se les da dextrosa, sí se les da DIG, pero no se tiende a usar VIGs muy altos. Mientras que en un bebé con restricción de crecimiento intrauterino, solo vamos a ver hipoglicemia en la siguiente unidad, se le da VIGs de 5 a 7, más altos de lo normal, el límite era 6. En esos bebés se les da VIGs que tienden a ser bajos, de 3 a 5, incluso menos de lo normal, 3 en el límite inferior, 5 dentro de lo normal. Entonces se les suele dar más bajo por el riesgo de que hagan hipoglicemia. Y también los incrementos tienen que ser graduales, poquito a poquito. Si no responde a eso, no le puedo subir 2 puntos o 3 puntos a la glucosa. No puedo subir del VIG que estoy empezando. Pónganse que hemos empezado con 4, de 3 a 5. No le voy a, sí, hipoglicemia, vamos a 6, porque sigue con el no. Despacio, se le va aumentando gradualmente para ver que el bebito poco a poco vaya controlando. Si le metes una bomba, acabas con un VIG recontra alto, que ya no lo puedes usar porque hay límites para usar el VIG, eso no les enseñamos. Qué bueno que me metes. Les he enseñado a usar VIG, ¿no es cierto? Sí. VIG es igual a porcentaje por volumen por el peso por 144. Los límites del volumen están establecidos por lo que les ha puesto ahí el doctor. La tabla es un valor sugerido, pero hay que ver el balance hídrico del bebé. Significa que si el bebito no está orinando, tú no le puedes dar un montón de fluidos, no los va a orinar, se va a hematizar. Es un problema. O si el bebito está oligúrico porque le estás dando un poco líquido, por eso. Hay que valorar porque no orina. O sea, no es lo mismo orinar porque le estás dando un poco líquido, o no orinar porque tiene ya una falla renal instalada y igual. Entonces, hay que valorar. Si el bebito está hematizado, no le vas a permitir. Entonces, hay que valorar eso. Los límites de los líquidos los establece el balance. Dentro de lo sugerido por la tabla, porque son un poquito más. Algo que también pueden usar o pensar en usar es los bebés que tienen asfixia, es mejor restringirlos de líquidos. Podrían usar 10 o 20 mililitros menos por kilo en un bebito que tenga asfixia. Pónganse un bebito a término. El volumen inicial sugerido para el primer día de vida es 60 mililitros por kilo. Entonces podrían usar 50 o 40 en un bebito que tenga asfixia perinatal, porque estos bebitos tienden a ser edema. Y el edema que nos preocupa es el edema cerebral. Entonces pueden incrementar la lesión de la por asfixia si el bebito se le sobrecarga de líquidos. Además, si tiene asfixia, uno de los órganos que ha sufrido más es el riñón. Es probable que ese bebito haga una oliguria más prolongada, porque recuerden que había una fase poliúrica cuando estamos hablando de la obtención de líquidos, perdón, una fase oligúrica que es inicial, puede prolongarse más esa fase oligúrica inicial, y el bebito puede marinar bien y manejar mal en el exceso de líquidos. Así que darle menos líquidos a oficial es exacto. Entonces, los límites son la tabla, el balance hídrico y la historia de lo que tenga. Y entre la historia, una de las cosas más destacadas podría ser, por ejemplo, la asfixia. ¿Ya? Ok, listo. Ahora, ¿cuáles son los límites del peso? El peso no tiene límites, es lo que tenga el bebé, no puedo hacer nada con respecto. Tampoco puedo modificar la constante. Pero el porcentaje, yo nunca les he dicho no usen
porcentaje, no les he dicho que yo recuerdo. Pero pues sí, hay porcentajes que no se pueden usar. Les recomiendo que no usen nunca porcentajes menores al 5%. ¿Por qué? Porque la dextrosa al 5% trae 288 milimoles, ¿ya? O sea, es isosmolar. No es isotónica. La diferencia entre isotónico y isosmolar es una clase de fisiología. Bueno, es un pedazo de una clase de fisiología, pero este que cae todo. Entonces, pero tiene 288 miliosmoles por litro. Entonces, esto es casi normal, o sea, está bien. Pero darle menos de 5 no es tan normal. Para sintetizarles, no les voy a decir todo, pero para sintetizarles más o menos qué es isotónico o isosmolar. La dextrosa es isosmolar, esta dextrosa es isosmolar, pero no es isotónica. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace con la glucosa? ¿Qué hace con la glucosa las células? ¿La dejan en el extracelular? No, la meten en el extracelular, gracias a la insulina. Entonces, no todo el tiempo va a ser 288. Con el correr de los minutos y las horas, cada vez va a haber menos de 288 en el extracelular. Entonces, va a ir metiendo. Entonces, es isosmolar, pero luego va a ser hipotónico. Al principio es isotónico, pero con el correr de las horas va a ser hipotónico. Pero es lento, es gradual y puede ser tolerado por el cuerpo, de modo que puedes usar esto. Pero si no es aconsejable, entonces una solución que de entrada es hipotónica e hiposmolar, como una dextrosa al 4% o al 3%. Matemáticamente se puede preparar, sí. ¿Ya? Sí se puede. O sea, ustedes apuntan agua más una dextrosa, cualquiera que quieran, y hacen la fórmula y se puede. Pero esta solución de entrada es hipotónica e hiposmolar y puede producir un problema al que no se adapten bien las células, y las células se desmaticen, y las células del torrente sanguíneo se desmaticen, y hay hemolisis. Entonces, no es aconsejable. Entonces, el límite inferior de esto va a ser 5%. ¿Y cuál es el límite superior? Hay dos límites superiores. El límite superior de lo que puede soportar un vaso sanguíneo periférico y el límite superior de lo que puede soportar un vaso sanguíneo central. Entonces, dependiendo de qué vía están usando, si están usando una vía periférica, el límite es 12.5%. Una dextrosa de 12.5% puede circular por una vía periférica sin ocasionar lesiones en la vía y extravasarse. Entonces, ustedes que colocan su vía aquí en una vena periférica, en el antebrazo o en la mano, y va a estar aquí, ¿ya? No va a haber ningún problema. Pero si le ponen más del 12.5%, eso va a lesionar el vaso, se va a extravasar y va a producir una lesión por extravasación. Entonces no les debieran usar por vía periférica más del 9.5% de dextrosa, aunque les salga en la fórmula. Si les sale en la fórmula, ¿qué deberían decir? Por vía central, ¿ya? Si lo requieren usar, pónganse, un día necesitan usar un VIG de 7, y para este 7, este les bota 13%, 13% es más de 2.5. Entonces, pondrán su dextrosa, 13%, más sodio, más potasio, llave, a tanto de goteo por vía central. Vía central. Entonces, eso quede claro. ¿Ya? Entonces, vía periférica hasta 2.5%. Pero, ¿qué pasaría si necesito usar un VIG de, porque así, porque está haciendo hipoglicemia y subo el VIG, un VIG de 12? Y para eso el porcentaje me sale 28. ¿Va por vía central? No. El límite para la vía central es 25%. O sea, quiere decir que si me sale más del 25% ni por vía central. O sea, no puedo usar más de 25 por vía central. He usado alguna vez, usaré el término porque ha sido como complicidad de mucha gente, más del 25%, claro. Era un bebito que hacía hipoglicemia, refractaria, requería alto. Hemos llamado, hemos teleconsultado, nos hemos contactado con el endocrino pediatra y le hemos dicho, aquí en el UpToDate dice, ¿ya? Y en todo lado dice que no podemos usar más del 25%. Bueno, es que este bebito y vamos a intentarlo, porque si la hipoglicemia es peligrosa, sí hemos usado. Pero se está hablando de una UCI, después de teleconsultar con un endocrino pediatra y asumiendo los riesgos que significa eso. Pero en estándar, normal, si le preguntan a Juan Pérez, el pediatra, cualquier día de la semana,
Los límites son 12.5 y 25%, el doble. ¿Ya? 12.5 para vía periférica, 25% para vía central. ¿Ya? Más de 25% nunca. ¿Ya? Nunca, nunca, nunca. Y el BIG también tiene límites. El límite inferior del BIG es 0. ¿Yo puedo dar BIG 0? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo le daría 0? ¿Le puedo poner agua a un paciente? No le puedo poner agua, porque el agua es hipotónica, es agua, es pura agua. Entonces eso puede producir edemas. Pero le puedo poner algo que sea isotónico y no tenga nada, absolutamente nada de glucosa. ¿Qué conocen? ¿Qué es isotónico? No tiene nada de glucosa. ¿Qué? No, ¿cómo es? Lactato rígido. Lactato rígido puede ser, suero fisiológico puede ser, no tiene dextrosa. ¿Ya? En el caso de los neonatos pueden usar suero fisiológico. Si yo le doy suero fisiológico, le doy lactato rígido por algunas horas, pónganse que es un bebito que tengo con hiperglicemias muy altas, que su manejo es el insulina, pero no está en un hospital y no tienen insulina. Y pese a que ya están usando dextrosa al mínimo, que pueden usar que es el 5%, que pueden usar el 4%, por los molar, el bebito sigue con hiperglicemia y tiene que viajar 6, 7 u 8 horas hasta llegar. ¿Qué es lo que le darían? Pueden usar suero fisiológico, controlar el ataque, ver cómo va bajando, porque también la hipoglicemia y las caídas rápidas de la glucosa son peligrosas. Recuerden que la fórmula de la osmolaridad era 2 veces el sodio más el puño entre 2.6 más la glucosa entre 18. La glucosa en valores normales o casi normales no es un problema, pero la glucosa cuando está en 300, 350, 400 ha elevado la osmolaridad aquí. Y si tú la bajas muy rápido, te puede pasar como si le bajaras muy rápido el sodio. Cae muy rápido la osmolaridad y puede producir edemas de hacer daño. Entonces, podrían usar suero fisiológico, ver que baje lento a 20 miligramos por cada 20 miligramos por decilitro cada 2 horas, y se está yendo bien con eso. Si baja muy rápido, le instalan la dextrosa al 5%. Pero en ese caso, y solo en ese caso, podrían usar un BIG de 0, que sería dar eso. Pero solo ese día caso, es ese caso. Y solo me estoy poniendo en ese excepcional porque le podría pasar a alguno de ustedes. Lo normal, lo que sale en los libros y lo que se debe hacer en realidad es darle insulina. Un bebito que tiene glucosas bien altas, de más de 200, 250, dependiendo del protocolo, después de bajar la dextrosa al mínimo posible, que es el 5%, y el BIG al mínimo posible que te bote con eso, y sigue haciendo esas hiperglicemias, se debiera manejar con eso. Pero de pronto ustedes, en periferia estoy seguro, no hay insulina. No tienen insulina rápida, no van a poder manejarlo, entonces, y la hipoglicemia es grave, está haciendo daño, entonces podríamos mandarlo usando suero fisiológico y monitorizar el viaje cada 2 horas para ver a qué respuesta. Entonces, a veces tenemos que enseñarles cosas que no son lo normal, pero para situaciones que son anómalas que sí pueden ser. Ok, ¿qué más? Ya, el límite inferior puede ser 0, pero el límite superior, ¿tiene el límite superior del BIG? Sí. El límite superior del BIG, de esta parte, ¿cuántos miligramos por kilo minuto puedo usar? Es 12. ¿Por qué máximo puedo usar 12? Porque si yo uso más de 12, ¿qué hace cuando yo le pongo más glucosa a la insulina? Mete la glucosa dentro de las células. Pero el aparato metabólico intracelular tiene ese límite, ese es su techo de capacidad de procesar glucosa. Tú le metes más y ya no va a poder procesar el excedente de glucosa. Se va a acumular y va a dañar las células. Entonces no puedes usar más de 12. ¿Debes usar más de 12? Sí. ¿Cuándo? Sin asesoría, porque el bebito no mejoraba y no he sido yo, hemos sido todos. Nos llaman legión porque somos muchos, como dice la Biblia. ¿Sí saben ese pasaje propio? Jesús le pregunta al demonio cómo se llamaba, nos llaman legión porque somos muchos. Sí, todo el servicio hizo esa derrura. Y era un bebito que no podían controlar. Y no podían controlar nada. Pues yo tengo argumento, pero no voy a sacar todo. Yo estaba pensando. La verdad es que yo me enteré porque tenía alumnos y en ese tiempo yo era bien a corazón, entonces iba hasta en mis vacaciones a hacer prácticas. Iba en mis mañanas de vacaciones, cuando no importaba tanto mi familia como ahora. Vale, estoy de vacaciones, no voy. Siento, pum.
Pero bueno, y fui, y era un chiquito que sí, yo vi que le estábamos manejando, ¿no? Yo en el equipo con VIGs más grandes. Y luego, otra vez, la que les conté, que sí, mientras consultamos a nuestro pediatra nos dijo, sí es cierto, el límite es 12, pero su bebito no está yendo bien, pónganle más, y para llegar a ese VIG, que llegamos creo a 13.5, necesitaba una dextrosa de más del 25%, digamos ahora 28, 29%. Bien, ¿no? Ya, pero ya. Entonces, pero bajo condiciones estándar, bajo lo que dice el up-to-date, lo que dice la mayoría de guías, el VIG se puede usar hasta 12. La dextrosa se puede usar hasta 12.5% y 25%, dependiendo de qué vía estamos usando, central o periférica. Si en algunos casos le sale dextrosa al 13%, además tiene que ponerle por vía central. ¿Ya? Y el volumen, sus límites son la tabla, un poquito más o un poquito menos, dependiendo del balance hídrico, de lo que tengan en la historia y la paquetada. ¿Ya? Listo, ha servido para que nos podamos ver. Gracias a Dios. Esta es una clasificación de la diabetes de Priscilla White, no la voy a contar. Entonces, ¿qué riesgos hay para presentan las mamás con diabetes? Hay riesgos para la propia mamá y hay riesgos para el bebé. De los riesgos maternos, la mamá tiene más riesgo de morir por alguna complicación de la diabetes gestacional y algunas complicaciones del embarazo asociado a la diabetes gestacional. Solamente las mamás diabéticas tienen obesidad, tienen mayor riesgo cardiovascular, tienen hipertensión, todo el síndrome metabólico, entonces tienen más riesgo de cáncer. Y hay complicaciones crónicas de la diabetes que lo pueden exponer a morir. En cambio, los riesgos fetales hay mayor mortalidad. Estos bebés son macrosómicos, son grandes. Entonces, si se exponen en un parto vaginal innecesario, o porque no se valoró bien, o porque no se puede, ¿qué pasa si alguno de ustedes en nuestros alumnos ya la cabeza está por salir y el bebé es macrosómico? Episiotomía. Casi. Episiotomía. Harán la mejor episiotomía que puedan, harán el mejor que puedan, ya. Pero lo mejor que pueden hacer es evitar que pase eso. Si ya es grande, se prevé grande, han calculado su ponderado fetal y es grande, mándenlo cuando esté en el tercer trimestre de embarazo en las fechas del periparto, mándenlo con 37 semanas, o sea, término. Va a ser cesárea, mejor que sea una cesárea programada y no una cesárea de emergencia. O un trabajo de parto de emergencia que ni siquiera va a llegar a cesárea porque va a venir con la cabeza bajo. No dejen de seguir a sus gestantes y no hagan sus obstetrices, porque ustedes cuando van a suceder van a trabajar con una obstetriz, no sigan a sus gestantes, no interesen el trabajo, no es trabajo en equipo, no es que, yo no sé la obstetriz. Tienen que estar tras la obstetriz, preguntar qué gestantes están con riesgo y cuántas están programadas para dar a luz en los siguientes días para que ustedes vean qué riesgos tienen y cuántas de esas o a cuáles de esas tendrían que referir o no. Es algo que no quieren tener, no van a querer que les pase. Si les pasa, pues es una calamidad. Tienen mayor riesgo de aborto y de muerte, más riesgo de malformaciones congénitas. Hay cardiopatías que se asocian a la macrosomía, CID, coartación de aorta. Tiene más riesgo de dificultad respiratoria. Muchos de estos bebés tienen deficiencia de surfactante y pueden hacer dificultad respiratoria asociada. Pueden tener alteraciones del crecimiento más adelante. Tienden a ser obesos también, a crecer más. Alteraciones metabólicas del recién nacido. Las más frecuentes, hipoglicemia y también hipocalcemia. Los bebés con RCI, macrosómicos, igual que los RCI, tienen más riesgo de hipoglicemia, porque ya explicamos qué es lo que pasa con el mismo, y mayor riesgo de hipocalcemia también. Ya. Lo más importante es esto, ¿no? Cuando hay hiperinsulinismo se libera insulina y otros factores de crecimiento asociados a la insulina, como el factor de crecimiento similar a la insulina y el hormona de crecimiento. Entonces, en respuesta a la hiperglicemia del hijo de madre diabética que está recibiendo una carga extra de glucosa, se libera esto. Y estos factores son factores de crecimiento. Y lo que hacen es que el bebé acumule más sustrato dentro de sus tejidos y sea más grande. Eso es lo que hace que estos bebés sean más grandes, ¿no?
¿Qué problemas pueden haber asociados a esto? Pueden haber problemas como la prematuridad iatrogénica. Parece que es grande, porque es grande, pero es grande para esa edad gestacional. Este bebito, grande, hay que aceptarlo, pero es prematuro. Tiene 36, pero es grande. Entonces, a veces hay prematuridad iatrogénica. Los terminan sacando antes del tiempo porque no confían en la FUR, pero es grande. Es que el hecho de ecografía es grande. Por supuesto que es grande, porque por biometría va a salir de grande. ¿Cómo se valora la edad gestacional por ecografía? Por tamaños. Entonces, te va a salir una edad gestacional anómalamente grande. Entonces, no hay que valorar a estos bebés por antropometría. Hay que ver si la FUR es confiable, hay que ver si tiene ecografía del primer trimestre, donde ahí sí no hay gran afectación por la insulina y el bebito tiene una mejor valoración de la edad gestacional. Y valorar bien la edad gestacional para evitar la prematuridad iatrogénica. El parto por cesárea es frecuente, por la propia macrosomía se indica que sea cesárea. La distosia de hombros es más frecuente porque sus bebés son macrosómicos. Y asociada a la distosia de hombros puede haber trauma obstétrico con lesión del plexo braquial. Aquí está la incidencia de distosia de hombros dependiendo del peso. En bebés menos de 4.000 gramos es uno de cada 333. En bebés de más de 4.000 gramos es uno de 21 y los demás de 4.500 es prácticamente el 10%. Wow. Aquí está la frecuencia de lesiones del plexo braquial. 15 a 30% de macrosómicos con distosia de hombro tienen algún tipo de lesión, un grado de lesión del plexo braquial. Hemos visto eso en el trauma obstétrico al iniciar la unidad. 70 o 80% pueden tener injurias que resuelvan dentro del año y un 1 a 5% esa manera no se va a mover nunca. Así que prevenir es mejor que lamentar. Si tienen un macrosómico y ya saben que va a ser macrosómico, pero para cesárea, aquí. Si se hace como ustedes, tienen recursos. Asociado a asfixia puede haber hipertensión pulmonar, puede haber dificultad respiratoria, por lo que ya comentamos antes, estos bebés tienen deficiencias importantes y también por sufrimiento pueden hacer aspiración mecánica. Puede haber hipoglicemia por lo del hiperinsulinismo, que ya comentamos, tiene más riesgo de policitemia y hay aumento de mortalidad asociado sobre todo a traumas obstétricos o a problemas de asfixia. ¿Cuál es el manejo? Hay que valorar los riesgos y la necesidad de RCP como en cualquier bebé. Entonces, por más de que nazca por cesárea y se esté reduciendo el riesgo de trauma obstétrico y el riesgo de una asfixia perinatal, igual tenemos que valorar y este bebé tiene riesgos adicionales, así que hay que distribuir cuántas personas vamos a estar y cuántos vamos a asistir y cómo vamos a hacer. Una vez nacido, si no presenta problemas, si no necesita reanimación, hay que suministrar glucosa dentro de la primera hora, sea por leche o sea por endovenoso. Hay que hacer examen completo y hay que identificar algunos síndromes. Hay algunos síndromes que exponen a macrosomía e hipoglicemia. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama de Beck-Wiedemann que va con hemimacrosomía, medio cuerpo más grande que el otro, y que va con hipoglicemia muy frecuentemente. Entonces, algunas cosas pueden ser fácilmente identificadas por exámenes. La mayoría de las veces, pero en realidad los bebés macrosómicos solo son macrosómicos porque la mamá tenía sobrepeso o obesidad o la mamá era diabético y no hay otra cosa más. Pero a veces los hijos de madre diabética, como vimos, se hacen cardiopatías, se hacen una regulación cardíaca, en particular si el bebé no está usando oxígeno. Hay que hacer laboratorio para hipoglicemia, policitemia y calcio también, no tiene acceso. A largo plazo, hay mayor riesgo de síndrome metabólico. Esto está en veremos, de mayor riesgo de obesidad, diabetes y cardiovasculares, pero sí hay alguna evidencia. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer con un bebito que sea macrosómico? Uno, evitar que nazca con nosotros de preferencia, que sea por cesárea. Hay que mandarlo a tiempo, ¿ya? Esta conducta de yo nací macrosómico, mamita, si has votado uno de 4, puedes votar uno de 4 200. No está bien, es peligroso. Entonces, cada macrosómico se tiene que evaluar independientemente de sus hermanos anteriores. Cada parto es distinto.
por azares del destino, en el primer bebé nació con 4,500 y era macrosómico, no ser una cesárea, pero no fue no pudo llegar, no se pudo referir y el bebito no se vive, no significa que la siguiente va a nacer. Entonces, refieran a todos los embarazos de macrosómicos. Una vez nacido, o si igual lo tienen que atender porque el trabajo de parto se prevean que se propaga uno de parto ya tiene factor de riesgo, así que colecten el número de personas necesarias para atender a un bebito, por el riesgo que pueda, lo atienden y no hay problema. Si el bebito no requiere reanimación y supera esa etapa sin problemas, tiene todavía los riesgos metabólicos, hay que pedir igual que le deben seguir glucosa, calcio y hemograma. Se manejan los problemas que vaya a tener, las hipoglucemias y claro. No es necesario hospitalizarlo porque es una razón cuando se una complicación. Pero sí hay que estar seguros de que esté lactando bien y que se alimente dentro de la primera hora y que esté manejando un valor normal de glucosa. El manejo de la glucosa lo vamos a ver pronto en la tercera unidad y ahí vamos a aprender qué valores son normales de glucosa para distintas horas de vida y cuáles son las conductas a tomar de acuerdo a la patología que tenga el bebé y al valor de glucosa. Hasta aquí esta sesión. Debo usar las diapositivas de alguien. Ya. ¿Preguntas? ¿No? Doctor, ¿y el hiperamnios? ¿Eso puede generar que haya una residuo? ¿Qué? El hiperamnios puede generar que haya ¿Poliamnios? poliamnios, perdón. Puede generar o contribuye a de que haya un retraso en el crecimiento uterino. No, pero el bebito con poligramios podría tener alguna malformación genética que ha producido o ha hecho que haya poligramios. Poligramios se asocia a malformaciones gastrointestinales, a malformaciones del sistema nervioso central y algunos síndromes genéticos. Y en la tercera categoría, sí podrías tener un bebito que es pequeño para el síndrome genético y además coexiste con los poligramios. Entonces, pero no es que el poligramios per se haya hecho que el bebé sea pequeño. Ya. ¿Quiénes han hecho ejercicios? Porque de ustedes solo dos me han presentado ejercicios. ¿El de ahora? Los ejercicios que se cuelgan en la plataforma. El anterior, este sí. Ya. Si quieren la alimentación, ¿cuál es? Ahí los estoy poniendo si están bien, hoy día vamos a clase, no he hecho ejercicios, pero ya. De repente lo pongo más tarde y cosa que les dejo hasta para el fin de semana. Solo es una consulta. ¿Está bien que se ponga también dentro de las indicaciones citrato de cafeína en los bebés prematuros? Pequeños, de menos de 32 semanas. Menos de 32. Es que hasta las 31 semanas con 6 días. Es que como es un bebé en el ejercicio de 30 semanas, le puse citrato de cafeína. Ya no me acuerdo. Había un bebé de... No me acuerdo. El primero. Bebé varón de 30 semanas, Primero. al quinto día. El primero. Sí, Pues hoy día era de 38. Peso actual, peso al nacer 2.700, peso al nacer 2.500. Bueno, yo le di mi letra 36, 38. Hoy del día. A ver, tengo dos bebés. Ese no, ¿cómo está de El de ayer también era normal. 40 decía, ¿no? Sí, el de ayer era normal. El primero era 40. El de hoy día es 38. Sí, pues yo creí que era 30. ¡Qué ciego! No, Yo estaba chocado. menos con ese peso, no es el peso. Me ha hecho Tal vez fue asustar. macrosómico. No, estaba. Justo hemos visto eso ahora. Macrosómico ha nacido No, no bebé. he contado ninguno de esos dos. 40 y 38. 38, 2007. Uy, que le estaba enseñando otra cosa. Y el anterior es Está diciendo no sé, cafeína, no está que. 31. No, pero era de ejercicio. Y el otro es 40. No, es que ese también lo hemos puesto. 40 y 32. 40 y 38, no. Ahí está. La gente amarilla. Pero menos de 42 citrato de cafeína. Sí. Doctor, para dividirnos lo de lactancia, por favor. La delegadita. ¿Cachita? La delegadita. Viernes. Viernes. A ver, nosotros vamos a hacer ejercicios. Sí, de una vez. Ay, sí tengo acá. Ay, mi tableta. Grábenlo y compártanlo con los que no me miran.